Bueno, y después de haber escuchado a algunos representantes de esta casa, que bueno, que intentamos acordar para ser lo más acotados posible, yo creo que a todos nos gustaría recibir como cierre alguna reflexión y algunas palabras del presidente. Sí. Marcel, dos veces. ¿Para qué te vamos a...? ¿Lo aprendiste, Andrés? Está aprendido. Marcel. Dos veces. A ver, permiso, doctor. ¿Me permite, doctor? Permítame. Ahora sí, ahí. Hola. Ahora sí. Bueno, Disculpe. señora presidenta, señores miembros de la mesa, señores ediles, yo les diría que asisto a este acto no con un sentimiento de nostalgia, sino con un sentimiento de alegría. Por eso cuando me extendieron esta invitación, nuestro compañero Mañú nos informó de la feliz ocurrencia del edil, a quien agradezco la propuesta muy particularmente de venir a compartir este recuerdo con ustedes. Invité a don Luis Hierro y a Ope Pasqué porque fueron muy cercanos compañeros de aventura con Enrique. Lo fuimos todos, pero ellos muy particularmente, y por eso mismo también tenemos la alegría de estar acá. Y digo alegría y me dirijo especialmente a los jóvenes, a quienes a la distancia, por los medios, puedan escucharnos, de entender que la recordación histórica no es la congelación del pasado y que solo el conocimiento del pasado es el que permite afirmar las convicciones y principios rectores que constituyen el sólido cimiento con el cual se puede mirar hacia el futuro. La democracia es una continuidad evolutiva. Yo suelo decir, y algunos me lo critican, que la democracia no es épica, que la democracia es artesanal, es una construcción diaria. Y eso requiere instituciones. La base son las instituciones, el marco dentro del cual podemos funcionar. Porque la democracia no nos asegura un buen gobierno, nos asegura a la inversa. Como dice Karl Popper, es el único método por el cual pacíficamente podemos sacudirnos un gobierno que no nos gusta. Porque la democracia lo que nos asegura es eso: las libertades públicas, los derechos humanos, el funcionamiento equilibrado del poder, la alternancia democrática que felizmente en nuestro país hemos tenido. Y que no hace mucho tuvimos la ocasión en la casa de nuestro partido, lo cual también fue un hecho inédito que ocurriera en la casa de un partido, que pudiéramos estar, el presidente de la República, Yamandu Orsi, y que pudieran estar todos los expresidentes. Incluso nuestro amigo José Mujica, en los últimos días de su vida, y haciendo un gran esfuerzo para estar allí y acompañarnos en esa jornada de reafirmación, porque la recordación no es simplemente la mirada hacia el pasado. El solo hecho de evocar el pasado ya es un acto afirmativo. Y cuando lo hacemos en una persona, no es por la simple glorificación de ella, sino por lo que significa simbólicamente. Y eso es muy importante, como también entender las circunstancias dentro de la cual emergen esas figuras que en cierto momento representan, como fue en el caso, la conciencia cívica de un país entero. Como bien se ha dicho acá, era una situación confusa. Llevábamos 7 años de silencio. La dictadura, sintiendo que había un momento económicamente relativamente favorable, con un dólar bajo, con mucha importación de automóviles, presumió que iba a tener un resultado favorable a una propuesta constitucional que, presentada ante la ciudadanía
como una reinstitucionalización del país, le permitía a su vez a las Fuerzas Armadas preservar una suerte de tutela sobre la institucionalidad cívica. Y así se presentó. O sea, toda la propaganda, que fue mucha, fuerte, y de algún modo atractiva, se basaba justamente en esa idea. Estamos ofreciendo un camino a la reinstitucionalización del país. Y es bueno recordar cómo se procesan los acontecimientos, porque la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas había ya planteado una división entre quienes estaban en la idea refundacional de perpetuarse en el poder y quienes ya empezaban a vislumbrar una salida. Y por eso es que se invita a un viejo dirigente colorado y un viejo dirigente blanco, el doctor Países Reyes y el doctor Carlos Manini Ríos, a que formaran una comisión y pudieran considerar el proyecto. Y así ocurre. En nuestro partido se configura ahí una comisión llamada de 6, que tuvo el mérito de que era realmente representativa de todos nosotros. Estábamos proscritos, no podíamos aparecer, ni hablar públicamente, ni reunirnos, pero sí sentirnos representados por quienes ahí estaban. Estaba José Luis Valle, ahí aparece Enrique Tarigo, Eduardo Jiménez de Arecha, el doctor Gurméndez, eran 6. Y se analizó la propuesta, tratando de ver si había un atisbo de salida. Porque, entendamos, no. Nosotros estábamos en contacto con el general Sereñe también. También estábamos con Wilson. Y lo estuvimos todo el tiempo, hasta la salida. Porque incluso cuando nos discrepamos con Wilson, siempre estuvimos muy claros. Y Wilson siempre noblemente lo reconoció y lo dijo. Porque efectivamente siempre habíamos tenido la capacidad de comunicarnos. Y Hugo Batalla era nuestro puente con el general Sereño. Entonces, nosotros estábamos muy en la idea de que en algún momento iba a llegar a haber una oportunidad de acuerdo. Wilson estaba en otra línea estratégica. A veces coincidíamos, a veces discrepábamos. Pero lo importante es que las fuerzas confluyentes finalmente confluyeron para lograr el resultado. Cada uno a su modo, cada uno desde su perspectiva. Y allí, luego de analizarlo, se resuelve que no, que era inaceptable. Porque a su vez, la piedra de toque era un llamado Consejo de Seguridad Nacional, que ese era el órgano que iba a representar realmente el poder y que iba a condicionar, naturalmente, a las autoridades constituidas por el voto de la ciudadanía. De modo que ahí entonces es que se lanza la posibilidad o se comunica que íbamos al no y que rechazábamos la posibilidad. Naturalmente no había posibilidad de enfrentar aquella masa de propaganda por los medios. Se hicieron muy poquitos actos, sí, es verdad, hubo acá uno en San José, que vino Tarigo, hubo uno en Salto, en el Cine Metropol. En la campaña fundamentalmente los que más recorrieron fueron Jorge Valle y Carlos Julio. Y los otros trabajábamos más en Montevideo en lo que era boca a boca. Era en los clubes sociales, en los bares, en las familias, conversando. Hubo sí algunos chispazos, ¿no? Porque intentábamos, por los vericuetos, tratar de escabullirnos y decir algo. Es más, en nuestro propio diario, el Diario del Día, que había estado totalmente contra la dictadura, ahí hubo dudas. Y finalmente se había resuelto hacer una neutralidad. Por eso mismo que se va a Tarigo. Y se aleja, porque quería que el diario se pronunciara. Yo me quedé. Y de contrabando escribí un artículo que se titulaba Hasta el 30 un no. Y digo contrabando porque me armó un lío bárbaro
por nuestro director, porque si aún no habíamos pactado la neutralidad. Sí, la neutralidad hasta donde se puede. Bueno, pero para algo éramos jóvenes, para administrar las rebeldías. Lo cierto es que de esos modos se fueron filtrando la posición de los partidos políticos, naturalmente, del Partido Colorado, del Partido Nacional, y el Frente Amplio más soterrado, pero también en contacto con aquellos con los cuales teníamos contacto, porque había, sobre todo con Hugo, que fue nuestro compañero, amigo, Hugo Batalla. También el doctor Cardoso, que era el líder socialista. Entonces, desgraciadamente, los comunistas eran en ese momento los más perseguidos. Pero eso da para otro capítulo de historia particular. Otro de los tantos disparates de la dictadura. Entonces, ahí se producen esos actos y ahí viene esa ocurrencia del Canal 4. Que se les ocurre a los periodistas, que eran Asadur Banescayán, Badañán y Carlitos Giacosa. Le proponen a la dirección del canal, el canal dice, bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Invitamos a dos de cada lado. Y la verdad, que los dos de la dictadura eran abogados avesados, vamos a decir, tanto Volentini como Viana Reyes, que había sido fiscal, eran juristas avesados, o sea, el debate, veo que algunos de ustedes lo repaso ahora, habrán visto que no era tampoco un debate, digamos, ni panfletario, ni tampoco de una sencillez extraordinaria. Había que alegar, había que argumentar, había que explicar, había que documentar por qué es que esa democracia institucionalizada que se prometía no era tal cosa, ¿no? Y allí es que emergen estas dos figuras. Ponce Echeverri, ya con actividad política previa, había sido incluso ministro y presidente del Club Nacional de Fútbol, igual que Tarigo, que también eran otro fanático de Nacional. Ahí no tuvimos, en el debate no tuvimos. Y Pons, que eran dos estilos totalmente distintos. Porque Pons tenía un estilo como de comedia inglesa, ¿no? Era un poco así, tipo China Zorrilla, ¿no? Bueno. Y Enrique era la solidez del abogado procesalista, perfecto, preciso en los términos, exacto, determinado y claro, ¿no? Y ahí vienen los dos tipos de argumentaciones, porque justamente la de Tarigo es la argumentación consistente. Y lo de Pons fue un juego, porque empieza a hablar de los rinocerontes, ¿no? Porque la Comedia Nacional estaba dando una clásica comedia de Ionesco que se llama Los Rinocerontes, ¿no? Y que justamente Volentini le dice, ¿usted está hablando que son rinocerontes? No, yo no estoy hablando de ustedes, ni de nadie. Lo que yo digo es que en todas las dictaduras siempre hay rinocerontes, nada más. Bueno, y ahí quedó la cosa y pasó a ser también un elemento de la conversación. Y ahí, bueno, entonces se produce, había una sola encuesta, la encuesta da una mayoría aparente. Eso era dictadura, ahora no hay dictadura, también las encuestas suelen, como estamos viendo en el mundo, errarle bastante. Pero en el caso, la única que había decía eso, y los diarios, como vuelvo a decir, no podían tener nada más que solo la propaganda esta. En Montevideo se hicieron un primer acto, pidió la Juventud Colorada. ¿Vos hablaste ahí, Ope? No. En el Cordón hablaste, no hablaste. En el Arizona hablaste después. Bueno, porque hubo un acto en el Cine Cordón que fue el primero. Después pidió la Juventud del Partido Nacional, la autorizaron. Y después hubo uno tercero
en el Cine Arizona, que fueron los 3 actos que hubo. Y ahí es donde justamente Tarigo saca a opinar y no se le autoriza. Y entonces sale a repartir una hoja en la Plaza Cagancha, que repartía él mismo, había hecho una hoja y la repartía a la gente que pasaba, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Pero creo que esto es bueno evocarlo para ver a su vez lo que es la dificultad a veces de tomar las decisiones en los momentos. Porque algunos decían, no, pero mira que esto se va a cerrar y vas a saber cuánto tiempo después no habrá. Bueno, por eso intentamos hasta última hora pensar en que pudiera haber una regla, pero era claro que no. Y entonces se fue claramente a esta situación. Y ahí, justamente, la división que ya se insinuaba dentro se insinúa y por eso es que se resuelve ese nuevo cronograma, que a su vez estuvo en cuestión 5 años, ¿no? Porque nosotros llegamos desde el 80 hasta el 85, son 5 años, ¿no? 4 años de ir y venir. Por el 82 tenemos la interna, luego el Parque Hotel, luego toda la historia, el acto del obelisco, que también fue otra jornada muy interesante, justamente también, que tampoco sabíamos qué nos iba a pasar, porque lo traigo a recuerdo porque también ahí el protagonismo de Tarigo es muy importante, ¿no? Nosotros nos reuníamos en la casa de don Juan Pibel, y en la calle Yauri, cerca de mi casa también. Y nos reuníamos los domingos de nochecita ahí, y los colorados justamente éramos Jorge, Tarigo y yo. Y estaba don Juan y Gonzalo Aguirre. A veces también el doctor Oliu, alguna vez. Y entonces fue justamente una ocurrencia de Jorge, de esa que tenía Jorge, que se le ocurrían cosas a veces extravagantes. Y un día dice, ¿por qué no pedimos un acto para hacer en noviembre exactamente, el noviembre antes del día que dicen que va a haber elección? Bueno, pero no nos van a hacer caso. Probemos. Bueno, se mandó hagan una nota, la redactó Gonzalo. La llevó a la jefatura, pasaron los días, no llegaba. Un día llaman de la jefatura, hay acto. ¿Qué hacemos? Ahí empezamos con la primera duda. ¿Invitamos a lo del frente o no? Bueno, por ahí se enteran y nos quitan el permiso. También es verdad que sin el frente no va a haber salida y no tiene sentido que haya. Así que vamos a intentar. Ahí llamamos al doctor Cardoso y a Juan Pablo Terra. Y ahí entonces se empezó a trabajar. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quién habla? ¿Quién no habla? Y la idea fue de don Juan también, que dijo, no, como buen historiador, dijo, no, como los viejos tiempos, una proclama. Y además tengo quien la va a decir, porque don Juan había estado mucho tiempo en el Consejo Departamental de Montevideo, que a veces nadie recuerda, que tuvo su etapa de gobierno departamental. Y ahí había conocido la Comisión de Teatros Municipales, etcétera, etcétera. De ahí conocía a Candoya Guarnero. Y efectivamente tenía razón, porque Candó tenía esa voz de barítono, justo para una proclama, ¿no? Y entonces, bueno, escriban. Tarigo y Gonzalo que escriban. Gonzalo escribe a mano y Enrique escribe a máquina. Yo los dos facsímiles los tuve, hice una copia fotográfica, ahora la colgué en la casa del partido, las dos, el manuscrito y la otra. Y bueno, se juntaron los dos discursos, el de Tarigo y el de Gonzalo, y ahí fue la famosa proclama que leyó Candó y que ha pasado a la mejor historia de nuestra democracia. Entonces, todas esas historias creo que son importantes
evocarlas. Y en el caso, hacerlo con una figura tan extraordinaria como la de Enrique. Él era un abogado típico, característico, profesor de Derecho Procesal. Que los abogados que hay en la sala saben que esos son los más abogados de todos, ¿no? Yo le decía a Enrique, digo, vos te emocionás con una interlocutoria o con una mera interlocutoria? Digo, no entiendo, ¿no? No entiendo. Bueno, o sea, procesalista, ¿no? Que son los plazos, los términos, la prescripción, el vencimiento. Bueno, o sea, estaba muy vinculado, sin embargo, a la prensa, eso sí. O sea, él siempre fue un hombre de la libertad de prensa, porque era el abogado de la Asociación de Prensa, ¿no? Entonces, él como Justino de Jiménez de Arechaga también se habían dedicado mucho a ese tema. Ese era su ángulo. Es más, como estaba muy vinculado al diario El País, mucha gente ni siquiera sabía que era colorado. Ni siquiera sabía que era colorado. Y ahí es donde aparece esta figura enorme, con una personalidad que no la cambió ni la dictadura, ni el gobierno, ni ninguna circunstancia. Porque fue Enrique Tarigo a integridad y a tiempo completo, desde el primero hasta el último día de su vida. Como el día que me llamó, me dice, tengo que hablar contigo. Bueno, voy a la casa. Yo también tengo que hablar contigo. Fui y le planteé un tema, largamente, estuvimos charlando, me dice, bueno, ahora te voy a decir una cosa. Tengo cáncer y es terminal. No sabe nada Susana, sabe mi hijo médico y más nadie. Yo no voy a hacer ningún tratamiento porque ya averigüé si hay curación, me dijeron que no. Por 6 meses de vida o por 6 meses de menos, yo no voy a pasar por todo eso. Así que voy a aguantar acá, ya le dije a la doctora, voy a aguantar aquí a pie firme hasta que pueda. Interna en Melia que no puedo más y se terminó. Así era Enrique Tarigo, ¿no? Por eso digo, hasta el último día. Esa integridad, esa rectitud, esa dureza a veces, ¿no? Le costaba la vida política en el sentido nuestro. Ustedes que son ediles, como fui yo, sabemos lo que es el ejercicio diario de la vida política, el correligionario, el club, el acto, bueno, todas esas las flexibilidades, las ingratitudes, las intemperancias, el correligionario que no entiende, el adversario que se ofende, ¿no? Todo eso que es la vida política. Enrique no le era fácil nada de eso porque él era el profesor de Derecho Procesal. Entonces era demanda, contestación, prueba y sentencia, todo era así, ¿no? Y siempre con ese estilo tan propio y tan singular. Entonces, imagínense a su vez el privilegio que tuvo quien pudo ser presidente teniéndolo a él de vice. Porque sabíamos que sentado allí en la presidencia había una columna, ¿no? Una columna vertical, solidaria en todas las circunstancias y momentos, y yo diría que ejercimos un gobierno con sentido de equipo, en los consejos de ministros, que fue un vicepresidente extraordinario. Después le pedimos que nos representara en España, donde lo hizo con gran categoría y con gran hidalguía hasta su final. Pero me parece que por encima de todo, lo que podemos decir de Enrique Tarigo, que era el ciudadano, el republicano vertical, el arquetipo de lo que es la ciudadanía. El ciudadano consciente de sus derechos, dispuesto siempre a defenderlos, consciente de sus obligaciones, siempre dispuesto a cumplirlas. Y eso creo que es lo más que se puede decir de alguien que transitó por la vida política con honradez, con integridad, con espíritu de libertad, con un enorme amor al país y con una devoción, yo diría hasta dogmática, a las instituciones republicanas. Les agradezco mucho a todos ustedes la ocasión
de poder haber compartido este rato, esta evocación, y a los jóvenes que sientan que los ejemplos valen y que ustedes tienen que transformarse ya en jóvenes de los que vienen atrás de ustedes. Muchas gracias. Antes de finalizar, y haciendo un poco referencia a lo que decía el presidente, en primer término queremos entregar 2 presentes a Ope Pasquet y a Luis Hierro López. Voy a convocar a los 2 ediles más jóvenes de la Junta, Rocío Chirucho y Federico de Grut, para que le hagan entrega. Ope y Luis Hierro López, si pueden pasar por acá adelante. Se trata de una maestra de San José. Sí, se lo explica. Se lo vamos a dar a los ediles más jóvenes de la... Muy bien, muchas gracias. Le explicamos después igual. Muchas gracias. Muy amable. Por favor. Muchas gracias. Y ahora voy a pedir a otro integrante de la mesa, al primer vicepresidente Claudio Parodi, y le voy a pedir también a la intendente Ana María Benteberri que me acompañe a hacer entrega de un presente para el doctor Julio María Sanguinetti. Los jugadores que yo se lo compré para la presidencia de la República. Era un personaje muy particular, como ustedes lo conocen, ¿no? ¿Verdad? Muy particular, pero extraordinario, con una intuición artística increíble, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, pero parte de una gran tradición artística de San José, que felizmente mantiene. Allá hay uno, de Gonzalo, gran artista. Germán González, que le presentes. Y Germán González, pedimos que se acerque, que es proponiente, y ya le vamos a dar finalización, que tenemos la última instancia, que es en el exterior de la Junta. Parte de la historia de San José. Ayer estuve con Margarita Patrón, la cual me envió un libro sobre la historia de San José. Y después otro libro de Paco Espínola, un libro que a mí me lleva mucho, porque es Sombra sobre la Tierra, un libro de cuentos que usted lo conoce muy bien, usted lo conoce muy bien, pero simboliza mucho para mí porque uno de los cuentos habla sobre un trabajador rural. Yo soy dirigente sindical de los trabajadores rurales, y habla sobre un trabajador rural que lleva una lucha adelante, y por eso yo quería regalárselo a usted. Muchísimas gracias. Y después el otro libro de algo muy importante para nosotros, que esto nos representa a todos los maragatos, fueran del partido político que sea, que es un pequeño libro sobre el Teatro Mació y su historia, que nos representa a todos los maragatos. Muchísimas gracias. A Paco lo conocí, fui bastante amigo. Incluso él estuvo muchos años viviendo en Francia. Cuando volvió, yo, joven periodista, don Luis Valle lo quería mucho a Paco.
y entonces me pidió que le hiciera un reportaje. Y yo le hice un reportaje a Paco Espínola a su retorno de París, donde había estado mucho tiempo, porque en realidad había enamorado a la dueña del hotel. Y entonces, y entonces iba a estar 15 días y creo que se quedó, no sé, unos cuantos años. ¿Se enamoró? Sí, era la Rue Cujas, allá en la Rue de Gauche. Y ahí le hice un reportaje a Paco y después me llamó a agradecérmelo. Así que me llevé mi pequeña medallita también. Muchísimas gracias. Antes de proceder a la instancia que tenemos en el exterior, sometemos a votación el pasaje a sesión de comisión general a sesión extraordinaria. Unanimidad, 24 votos, y damos por finalizada esta sesión extraordinaria y nos vamos a dirigir hacia el exterior al descubrimiento de la placa. Muchas gracias a todos.